Cómo el almirante salió de Castilla a descubrir la tierra firme de Paria. Siguiendo, pues, el almirante su expedición a fuerza de brazos, con mucha diligencia se hizo a la vela en el canal de Sanlúcar de Barrameda, a 30 de mayo de 1498, con 6 navíos cargados de vituallas y otras cosas necesarias a la provisión y socorro de la gente de la población de la Española. Y el jueves a 7 de junio llegó a la isla de Puerto Santo, donde oyó misa y se quedó a proveer de agua, leña, y lo demás que necesitaba, y luego siguió su camino el mismo día, a la vuelta de la Madera, a donde llegó el día siguiente, a 10 de junio, y en la villa de Funchal, se le recibió muy bien y se le trató mejor por el capitán de aquella isla, con el cual, estuvo algunos días para prevenirse, de lo que había menester hasta el sábado después de mediodía, que se hizo a la vela. Y el martes 19 de junio llegó a La Gomera, donde halló un navío francés, que había apresado 2 naves castellanas, el cual luego que vio la armada del almirante, huyó. Y este, creyendo que fuesen navíos mercantiles y que huían de miedo, imaginando acaso que fuese francés, no cuidó de seguirlos, hasta que estando ya muy lejos, habiendo sabido ciertamente lo que era, envió tras ellos 3 de sus navíos, y con el miedo que tuvieron de ellos los franceses, dejaron uno de los apresados y huyeron con los otros 2, sin que los del almirante pudiesen alcanzarlos, y también pudieran haberse llevado el otro, si no le hubieran abandonado, porque cuando el almirante apareció en el puerto, no tuvieron lugar con el miedo y la turbación de prevenirle de la gente necesaria, de modo que en él no había sino 4 franceses y 6 españoles, los cuales viendo el socorro que les venía se alzaron contra los franceses, y los metieron debajo de cubierta con el auxilio de los navíos del almirante y volvieron con él al puerto, dejándosele el almirante a su patrón. Y hubiera castigado a los franceses a no haberse interpuesto el gobernador Álvaro de Lugo y todos los de la tierra, los cuales se los pidieron para trocarlos por los 6 vecinos que se llevaban los franceses prisioneros, y él se los dio de muy buena gana. Apresurando después su expedición, se hizo a la vela el jueves 21 de junio, la vuelta de la isla de Hierro, y desde aquí determinó enviar 3 navíos de los 6 de su armada, la vuelta de la Española, e ir con los otros 3 a la vía de las islas de Cabo Verde para tomar desde allí su viaje derecho y descubrir la tierra firme. Con esta determinación eligió capitán en cada uno de los navíos que iban a la Española, uno llamado Pedro de Arana, sobrino del otro Arana que murió en la Española. Otro Alonso Sánchez de Carvajal, vecino de Baeza, y el tercero un pariente suyo llamado Juan Antonio Colón. Dióles particular comisión de lo que habían de hacer, mandando que tuviesen por semanas el gobierno general, con lo cual tomó su camino, la vuelta de las islas de Cabo Verde y los capitanes de allí a la Española, pero porque el clima por donde entraba era entonces enfermo, le dio de repente un dolor terrible de gota en una pierna y 4 días después una gran calentura, pero sin embargo de su indisposición, tenía la cabeza firme y notaba con diligencia todos los espacios que navegaba y las mudanzas de los tiempos, como había observado desde el principio de su viaje. Y prosiguiéndole el miércoles 27 de junio, vio a la isla de la Sal, que era una de las de Cabo Verde, y pasando cerca de ella fue a otra isla llamada de Buena Vista, nombre verdaderamente distante de la verdad, porque es melancólica y miserable. Echó las anclas en un canal a la banda del oeste cerca de una isleta que allí yace, y vecina a 6 o 7 casas de los que habitan la isla y de los leprosos que van a ella para sanar. Del mismo modo que los navegantes tienen gran alegría cuando descubren tierra, así se alegran los miserables que viven allí cuando ven algún navío, por lo cual fueron todos a la orilla a hablar con los del almirante. Enviaba en la barca a proveerse de agua y sal, y viendo que eran castellanos, el portugués que cuidaba de aquella isla, por su dueño, fue luego a los navíos a hablar al almirante, ofreciéndole todo lo que pedía, de lo cual el almirante le dio las gracias y mandó que se le tratase muy bien y se le diese algún refresco. Porque por la esterilidad de la tierra, que solo tiene abundancia de cabras, viven en gran miseria sus vecinos, y deseando saber el modo cómo se curaban los enfermos, se lo preguntó al portugués, el cual respondió, que allí el aire y el cielo eran muy templados y que esta era la primer causa de la salud, que la segunda procedía de lo que comían, porque había gran abundancia de tortugas que comían los enfermos y se untaban con su sangre, y que en poco tiempo continuando este medicamento, sanaban. Aunque los que nacían con la lepra tardaban mucho más tiempo en convalecer. Y la causa de haber allí tantas tortugas era ser toda la costa playa arenosa, donde en los meses de junio, julio y agosto venían las tortugas de la tierra firme de Etiopía, y la mayor parte de ellas eran tan grandes como una rodela, y que todas las tardes salían a dormir y a desovar en la arena, y por la noche salían los cristianos a lo largo de la playa con hachones encendidos o linternas, buscando las señales que hacen en la arena y siguiéndolas hasta que dan con la tortuga, la cual cansada de tan largo camino,
Duerme tan profundamente que no siente al cazador, el cual la vuelve boca arriba, sin hacerla otro mal, y va a buscar otra, porque ellas no pueden volverse ni moverse del lugar donde las dejan por su pesadez, y en habiendo dejado así las que quieren, vuelven al día siguiente a escoger las que les agradan, y dejando que se vayan las chicas, se llevan las grandes para comer. En tan gran miseria viven los enfermos sin otro alivio, ni otra comida, por ser la isla muy seca y estéril, sin árboles ni agua, pues beben solamente de unos pozos de agua muy gorda y salada. Y aún el que guardaba la isla y 4 compañeros que estaban con él, no tenían más oficio que matar cabras y salarlas para enviar a Portugal. Decía haber tanta abundancia de estas cabras en los montes, que algunos años valían 3 o 4 mil ducados, y que todas se habían multiplicado, de 8 que había llevado el señor de la isla, llamado Rodrigo Alonso, escribano de entrada del rey de Portugal, y que muchas veces los cazadores estaban 4 o 5 meses sin comer pan ni otra cosa que la carne de ellas o pescado, por lo cual estimaba mucho el refresco que los había hecho dar, y al instante partió con sus compañeros y algunos de los navíos a la caza de cabras, pero viendo que se requería mucho tiempo para matar las que era menester, no quiso detenerse el almirante por la mucha prisa que tenía. Por lo cual el sábado, último día de junio, navegó a la isla de Santiago, que es la principal de Cabo Verde, a donde llegó el día siguiente a la hora de vísperas y se quedó cerca de una iglesia, desde donde envió a tierra a comprar algunas vacas o bueyes para llevarlos a la Española. Pero viendo la incomodidad que había para proveerse, con la prisa que era menester y el daño que se le seguía de la dilación, resolvió no esperar más, especialmente porque temió que siendo aquella tierra enferma, cayese mal a la gente, y así dice que después que llegó a aquellas islas, no vio cielo ni estrellas por estar cubiertas con nieblas y tan espesas y calientes que las 3 partes de la gente de la isla estaba enferma y todos andaban con mal color. Cómo el almirante partió de las islas de Cabo Verde, a buscar la tierra firme, y del gran calor que padeció y la claridad que daba el norte. Partió el almirante, la vuelta de sudoeste, sábado 5 de julio, con designio de navegar hasta meterse debajo de la línea equinoccial, y de allí seguir su viaje a occidente, hasta hallar tierra o ponerse en paraje desde donde poder atravesar a la isla española, mas porque entre aquellas islas son muy grandes las corrientes hacia el norte y el noroeste, no pudo navegar como quería, y el sábado 7 estaba a vista de la Isla del Fuego, que es una de las de Cabo Verde, la cual dice que es tierra muy alta hacia mediodía, y que de lejos parece una grande iglesia que tiene campanario, y es un altísimo pico o precipicio, de donde cuando quieren soplar levante, suele salir gran fuego, como sucede en Tenerife, en Vulcano, y en el Monivelo, y siendo esta la última tierra de los cristianos que vio, siguió su viaje hasta que se halló a distancia de 5 grados de la equinoccial, y allí le calmó el viento. Habiendo navegado continuamente con la niebla que hemos dicho, duró la calma 8 días, con tan excesivo calor que se abrasaban los navíos y ninguno podía estar debajo de cubierta, de suerte que si no fuese porque alguna vez llovía o el sol se nublaba, imagino que todos hubieran sido abrasados con los navíos. Porque el primer día de calma, que fue claro, era tan grande el calor, que no hubieran podido tener ningún remedio, si Dios no los hubiera socorrido con la lluvia y con las nieblas referidas, por lo cual, habiéndose apartado un poco hacia occidente, y hallándose ya el almirante 7 grados distante a la equinoccial, resolvió no inclinarse más hacia oriente, sino es navegar derechamente a poniente, por lo menos hasta ver si el tiempo se fijaba, pues con la ocasión del calor había perdido muchos vasos y los cercos de las botas se rompían. Ardía todo el trigo y los bastimentos que llevaban, y siendo ya mediado julio, tomó la altura del polo, con mucha diligencia y grande certidumbre, y halló grandísima y maravillosa diferencia de lo que solía suceder en el paralelo de los Azores. Por lo cual, estando allí las guardas en el brazo derecho, esto es, a la banda de oriente, estaba entonces la estrella del norte más baja, y desde aquí se iba alzando de manera que cuando las guardas estaban sobre la cabeza, se alzaba entonces 2 grados y medio, y cuando pasaba de aquí, volvía a bajarse por los mismos 5 grados que había subido, lo cual dice que experimentó muchas veces con gran diligencia y con tiempo muy conveniente. Para verificar lo que en el sitio donde se hallaba de la tórrida zona, le sucedió muy al contrario, porque estando las guardas en la cabeza, hallaba que el polo había subido 6 grados y cuando las guardas pasaban al brazo izquierdo, en el término de 6 horas, halló el norte, 11 grados alto la estrella, y por la mañana que las guardas habían pasado a los pies, aunque no se veía por la bajeza del polo, se hallaba la tramontana 6 grados alta, de manera que la diferencia era de 10 grados y hacía círculo.
cuyo diámetro eran 10, no habiendo allá sino 5, bajando de la positura, por estar ella en el brazo izquierdo el más bajo y aquí en la cabeza, parecióle que era muy difícil de comprender la razón. Y no comprendiéndola cumplidamente hasta que consideró más sobre esto, dice que le parece que en lo que toca a la descripción del círculo de la estrella, se podía decir que en lo equinoccial se ve justamente y cuanto más va hacia el polo parece menor, porque se toma el cielo más oblicuo, y en cuanto al noroestear, creo que la estrella tenga la claridad de los 4 vientos, como tienen también los imanes, que si se tocan con el levante mostrarán el levante, y de otro modo el poniente o el septentrión. O el mediodía y por esto el que hace las agujas cubre con paño el imán de manera que no quede fuera si no es la parte septentrional de ella. Esto es lo que tiene virtud de mover el acero a herir el norte.